Vamos a hablaros de esto que dice aquí, ¿no? Vamos a introducir, os vamos a hablar un poco sobre metodologías para innovar. Bueno, me voy a presentar porque a lo mejor esta mañana no estabais. Esta mañana también hemos estado hablando. Somos Chema, que ahora... Hola, buenas. Y yo soy Arantxa, y ambos dos, junto con mi compañera Rabab, formamos parte del equipo Boulevard, que es un nuevo espacio de innovación que ha creado el Ayuntamiento de Alcobendas. Está aquí muy cerquita de la esfera, está, vamos, a 50 pasos. Y bueno, nuestra misión, propósito en este espacio es impulsar el emprendimiento, y el objetivo también es transformar modelos de negocio, por lo menos ayudar a que eso se consiga. Nuestra especialidad al final es la innovación, y por eso queríamos hablar de ello. Al final, bueno, al principio, lo más importante casi es definir qué es innovar. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, esta definición la conseguimos si respondemos a estas 4 W, las 5 W, perdón, y la H de periodismo. Y vamos a ir hablando de ello. Vale. Definiciones. ¿Qué es la innovación? Según la Real Academia, es lo que veis aquí, ¿no? Es mudar o alterar algo introduciendo novedades. Según Carlos Barrabés, que es el fundador de Barrabés y Barrabés.biz, que es una consultora de innovación, es responder hoy a las necesidades de las personas del futuro. Según Jeff Bezos, que es el fundador y director ejecutivo de Amazon, dice que innovar es experimentar. Y Steve Jobs decía que no se trata de dinero, se trata de la gente que tienes y cómo se dirigen y cuánto lo entiendes. Y todo esto es verdad, y ahora lo vamos a ir descubriendo. En esta parte del WEN, es verdad que el mundo está cambiando, y para eso necesitamos ir innovando para adaptarnos a estos cambios que son la globalización, la descentralización, la gentrificación, la automatización de todos y cada uno de los procesos. Estamos hiperconectados, ya no solamente los mensajes de texto, que ahora vamos a hablar también un poco más de ellos, sino que tenemos LinkedIn, WhatsApp, etcétera. Estamos hiperconectados. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante innovar? Por esta parte, ¿no?, que también decíamos antes, de que estamos en constante cambio. El cambio además es muy, muy profundo. Lo experimentamos muchísimo, hemos experimentado este cambio, esta evolución después de la pandemia que estamos viviendo, después del confinamiento. Y aquí bueno, ¿por qué es tan importante innovar? Porque tenemos que mejorar la propuesta respecto a la competencia. Por eso surge el MP4. Nos tenemos que adaptar a las nuevas necesidades que como usuarios y como habitantes del mundo pues nos van surgiendo, ¿no? Nos gusta en esta parte, ¿no?, de la globalización. Necesitamos viajar y adaptar estos viajes también a nuestra capacidad económica. Por eso también nace Airbnb, Gmail. Qué importante es para nosotros en nuestro día a día, que casi funciona como un asistente personal. Nos ayuda a gestionar nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Amazon, qué importante es hoy para nosotros contar con un marketplace, una plataforma que nos ayuda o nos acerca a muchísimos mercados, no solamente lo que tenemos al lado, y recibirlo al día siguiente, incluso el mismo día, en un solo clic. O sea, esto, vamos, es algo que hace años no nos podíamos imaginar, ¿no? O Starbucks, el caso de Starbucks, ¿no?, que habla de la oferta y la demanda. Súper interesante el caso que me he movido de la presentación, perdón. Muy interesante el caso de Starbucks. Nace porque un empleado de una cafetería de Seattle decide pasar sus vacaciones en Italia, y allí descubre que no solamente existe el café americano, sino que existe el café con leche, el macchiato, o sea, todas las posibilidades que hoy conocemos de café. Vuelve a Seattle y le comenta a su jefe que ha descubierto en Italia que no solamente existe el café americano, sino que hay otros muchos. Y su jefe le dice que, bueno, pues que amplíen la carta por un mes y que prueben a ver si realmente esa oferta genera más demanda. Y efectivamente lo hace. Pero antes de que pase este mes,
este chico decide emprender y monta Starbucks. Y así es como nace esta empresa. O por qué también es importante innovar, porque necesitamos reducir costes. Cuando las empresas, las corporates sobre todo, se acercan a la innovación abierta, lo hacen mucho con este objetivo de ahorrar costes, optimizar procesos o incluso mejorar la experiencia de sus usuarios. Pues por esto nace también WhatsApp, porque yo recuerdo personalmente que hace muchos años, quizá más de 15, que utilizaba mucho mensajes de texto. Y recuerdo pagar, porque era adolescente, entonces me comunicaba así con mucha gente. y recuerdo pagar mucho dinero por utilizar mucho los mensajes de texto. Y hoy por hoy, tampoco, WhatsApp es gratuito y es una herramienta incluso de trabajo. Siguiendo con la presentación, ¿dónde debemos innovar? Bueno, pues la innovación, esta mañana también lo decía, la innovación no está relacionada con el mundo digital. Innovar se puede innovar en una cafetería, en una panadería, en prácticamente todos los emprendimientos, por no decir todos, ¿no? Digo todos los emprendimientos. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde debemos innovar? Debemos innovar en el negocio, en nuestro negocio, siempre teniendo a nuestro usuario como centro de esa innovación. ¿Por qué? Porque vamos a innovar por ellos, con un objetivo, pero siempre por ellos, ¿no? Para acercarnos más a nuestro usuario, a nuestro cliente, para mejorar su experiencia, para optimizar las ventas, pero les necesitamos a ellos. Y esta conexión de entender cómo es mi negocio actual y saber las necesidades de mis usuarios o de mis clientes, me dará el negocio del futuro. Vale, sigo adelante con esta parte de la introducción a lo que nosotros entendemos por innovación. ¿Y qué pasa? Que al final, en el mundo de la innovación, o lo que muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, hablamos del ecosistema. Muchas veces hablamos del ecosistema, el ecosistema emprendedor. Entonces, ahí realmente el ecosistema emprendedor, ahí estamos todos. Nosotros como usuarios, y luego hay otros agentes que favorecen el cambio o facilitan el cambio. Esos agentes son todos estos que veis aquí, y cada uno tiene su fortaleza. Por un lado, las grandes corporaciones que tienen productos muy potentes, también tienen mucho poder económico y pueden innovar, no fácilmente, pero tienen las herramientas para hacerlo. Realmente las personas, desde mi punto de vista, y esto ya sí que es personal, pero que más van a favorecer la innovación son las startups o los propios emprendedores. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a hacer, muy probablemente, para que una corporate innove, se va a apoyar de una startup. ¿Por qué? Porque le va a resultar mucho más fácil innovar y lo va a hacer mucho más rápido porque la solución ya la tiene, la startup le va a dar la solución ya hecha. Si seguimos haciendo como un análisis de todos estos agentes del cambio o lo que es el ecosistema emprendedor, seguimos con las universidades. Cada vez hay más universidades que tienen áreas de innovación en sus equipos y al final ellos se van a nutrir de todos estos especialistas del mundo de la innovación para conseguir formar también a sus alumnos y ser un referente dentro del ecosistema. Seguimos la administración pública, el Ayuntamiento de Alcobendas, con todas las iniciativas que tiene alrededor de la innovación y del impulso del emprendimiento. Y luego los centros de investigación y tecnológicos, que también son agentes muy potentes para favorecer el cambio. Podéis preguntarme si queréis o interrumpirnos si queréis saber algo más. Sigo. Vale. ¿Cómo se puede innovar? Bueno, pues esto, si me salgo así un poco fuera de la presentación, se innova de muchísimas formas. Siempre, y vuelvo a lo mismo, o por lo menos antes casi de ser consultora en innovación, especialista en ello, para mí innovar estaba íntimamente relacionado con la digitalización, pero no. O sea, tú puedes innovar cualquier tipo de producto, una cerveza,
no sé, cómo te acercas a tus clientes, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que existe, algunas formas como muy establecidas, muy relacionadas con el cambio, esta forma de innovar. Como el talento interno de la empresa, muy importante para una corporate, utilizar lo que se llama el intraemprendimiento y favorecerlo y fomentarlo. ¿Por qué? Porque sus propios empleados son los que más conocen a sus usuarios y son los que más trillados tienen sus propios procesos. Entonces eso les hará, pues innovar más rápido. Por otra parte, las propias startups, que ya os decía, que al final son ellos los verdaderos agentes del cambio porque tienen las soluciones, los que investigan, y ahora veremos algunas de las técnicas que utilizan. Y por último, este equipo mixto, que es el que realmente hace innovación abierta, que es cuando una corporate o una empresa o una administración pública se une a una startup para mejorar un proceso, para optimizar costes o para mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Y cómo se puede innovar? Bueno, pues hay miles de formas y creo que lo bonito de la innovación es que es algo que, como veis aquí, hay muchos libros que están escritos alrededor de la innovación, pero incluso puedes hacer un mix tú mismo una vez que conoces sobre toda esta parte escrita, puedes hacer un mix para encontrar tu propio proceso. No está digamos que 100% regido, ¿no? Y aquí veis Lean Startup, os vamos a hablar de algunas. Lean Startup, Design Thinking, Scrum, Agile, Growth Hacking, etc. Vale, aquí ya vamos un poco a la chicha, ¿no? De cómo se innova, cómo se arranca un proyecto. Vale, yo personalmente, vuelvo a lo mismo, antes de ser así un poco más especialista, que yo creo que nunca terminas de serlo, en innovación, y me imaginaba al creador de Facebook, al creador de Amazon, a los creadores de Google, me los imaginaba a todos en un garaje llenos de papeles y pensando que era un caos y que de repente un día habían visto la luz. Entonces no, la realidad es que no, que esto nos lo podemos imaginar, pero la realidad es que detrás de todos estos éxitos hay un proceso y además este es el proceso generalmente que se sigue para llegar a innovar algo o crear un producto o un servicio. Y dentro de estos procesitos que veis aquí, que ahora los vamos a enunciar, hay muchísimas herramientas, muchísimas. O sea, son infinitas las herramientas que ayudan a tomar decisiones de una forma ágil y rápida, que al final es eso, el éxito de utilizar estas metodologías para innovar, que tomas decisiones muy rápidas, de forma ágil y que además involucras a muchas personas y muchos perfiles. Entonces, si hablamos de la parte donde veis al principio, observación, no es solamente observar, es aprender. O sea, si tú quieres, por ejemplo, mejorar la experiencia de tu usuario, tienes que aprender de él, tienes que observar qué le pasa, qué le sucede a través de múltiples técnicas. Incluso, por ejemplo, queréis montar un restaurante, hay que observar dónde vas a montar el restaurante. Y parece tonto y absurdo, pero podrás hacer muchos estudios de mercado muy regidos, pero si te vas y pasas, imagínate, 3 tardes en la puerta de tu restaurante en un banco, contando cuántas personas pasan, te harás una idea de cuál puede ser más o menos tu ticket medio. Y puedes tener una visión más o menos acertada de cuántos usuarios vas a tener o clientes vas a tener. O sea, cosas así muy rudimentarias, pero realmente son muy eficaces y eso es la observación. Idear, ¿qué significa esto? Una vez que entiendes más o menos, has observado a tu usuario, tienes que idear soluciones para cubrir esa necesidad que tú has identificado. Y esto siempre nace casi del brainstorming, ¿no? De la idea loca, de diverger, de juntarte con todas las personas que forman parte de tu equipo. Yo en esta parte de la divergencia o del brainstorming nunca saldría de grupos de más de 6 personas, porque eso puede interferir la toma de decisiones, pero listar ideas y todo vale. Dentro de estos patrones de design thinking o de estas metodologías, hay unas reglas de oro y una de ellas es todo vale, todas las ideas son válidas.
Vale, conceptualizar. Eso es que después de hacer este brainstorming y de sacar muchas ideas locas, hay que ver realmente las que podrían tener sentido, nos encajan por coste, son viables, alcanzables, ¿vale? Si seguimos, tenemos que prototipar, y los prototipados, cuando tú estás en una fase de diseño de un producto o de mejora de un proceso o lo que sea, o creación de un negocio, prototipar significa hacer algo tangible que tus usuarios o el usuario que se ha identificado pueda tocar y pueda experimentar, y que tú, a partir de ese prototipo y de esa experimentación del usuario, puedas entender o sacar mejoras, ¿no?, de ese producto. O a lo mejor está perfecto y no necesitas saber sacar mejoras, ¿no? Pero sí que tu usuario lo pueda tocar, es importante para seguir adelante con tu proyecto. Luego tienes que pilotarlo. Una vez que has prototipado y ya tienes un producto, un mínimo producto viable, tienes que pilotarlo, y eso significa que lo pones en un entorno no real o un entorno real, lo pones en producción y bueno, y empiezas a medir métricas, y ahí estableces también mejoras. Sigo adelante porque igual es la hora de la siesta y nos quedamos todos medio dormidos. Sigo adelante. Escalado. Esto ya es la última fase, y es cuando ya tienes un producto 100% prototipado, pilotado, ya escalas, y eso es que tiene éxito y lo puedes llevar a las manos de los clientes. Venga, Design Thinking. Design Thinking es una metodología y tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes, esta parte de observación, de pilotaje, de escalado. Entonces, si sacamos esencia de esta metodología, descubrimos 3 puntos claves. Piensa como un diseñador. Un diseñador, en este caso, no es el diseñador de ropa, no es el diseñador de páginas web, es un diseñador que piensa y que es estratégico y que, bueno, pues analiza situaciones para construir algo de alguna forma. Y adáptate, es muy importante la adaptación y el aprendizaje y la observación de lo que tu cliente piensa. Observa tu entorno, aprende, encuentra nuevas oportunidades de negocio y valida todo lo que concluyas con tu target o con tu cliente. Es decir, una vez que tú tengas un prototipo, una prueba piloto, tienes que testarlo, tienes que validar que eso que tú piensas no es una hipótesis y es real. Vale, mucho igual de lo que decía antes. Esto al final quiere decir, bueno, metodología que nos permite mejorar el proceso para prototipar soluciones. Eso es un poco también la esencia del Design Thinking y trata de lo mismo, si veis, observar, aprender, interpretar, eso es aterrizar ideas, creer en tus ideas, experimentarlas y, por último, evolucionarlas, hacerlas crecer y ponerlas en el mercado. Seguimos. Estas son algunas pequeñas, pocas herramientas que tienen que ver con Design Thinking o que se utilizan a la hora de trabajar bajo esta metodología de Design Thinking. Y que son encuestas, entrevistas, eso es conocer a tu cliente. No necesariamente tienes que hacer una entrevista. Y el caso que yo os decía de vas a montar un restaurante, vete al banco que tienes enfrente del local y quédate ahí 3 tardes para entender realmente cuál es tu cliente y acercarte a él, y la carta que tengas en mente la tienes que adaptar a él. Eso es observar y aprender de tu cliente. Safari, Internet. El mundo de Internet nos da infinito aprendizaje. A veces no es la mejor fuente, es cierto, y ahí siempre hay que contrastarla, pero es un buen comienzo. Brainstorming, identificación de retos, ideación de soluciones. El brainstorming es muy importante y es importante que sea abierto. Si en tu equipo estás tú solo, fantástico, pero si sois un equipo de 2 o 3 personas, todas las opiniones valen. Creación del buyer persona. Esto es otra herramienta muy potente para entender quién es tu usuario y a partir de ahí construir una solución a cualquier emprendimiento. Y los mapas de empatía, lo mismo. Empatizar con tu cliente, saber cuáles son intentar identificar cuáles son sus emociones, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, pues cuál es su conducta más o menos. Sabéis que hay una importante dosis aquí en toda esta metodología de aprendizaje. Vale,
cuanto a Design Thinking, algunas de estas empresas, ahora Chema va a contar la de Airbnb, pero el caso de McDonald's también es muy interesante. McDonald's inicialmente nació en una especie de food truck. Y el dueño de McDonald's sabía que tenía un producto buenísimo, le encantaba su producto. ¿Por qué lo sabía? Porque tenía colas inmensas esperando para comprar sus hamburguesas. Y intentando mejorar eso, ¿no?, la experiencia de su cliente, se dio cuenta, con los empleados que tenía en este food truck, pensó en pilotar una hipótesis que tenía en un garaje cercano, un parking cercano a su food truck. En este parking hizo una cadena de producción, intentó simular lo que tenía en mente, ¿no?, y lo había dibujado y tal. Intentó simular en este parking una cadena de producción para ir más rápido. Sabía que necesitaba una cocina más rápida y sabía que necesitaba más manos para hacer llegar el producto a sus clientes de una forma más rápida, mejorar la experiencia, porque sabía que perdía muchos clientes porque hacían cola. Entonces logró la cadena de producción y a partir de ahí hay un mini vídeo por YouTube muy interesante sobre esta cadena de producción y el caso de McDonald's es muy interesante y lo hizo a través de metodologías de innovación y en concreto Design Thinking. Y Chema, si quieres contarnos Airbnb. Sí, después de la super explicación de Arantxa, que yo de verdad cada vez que habla me quedo alucinado. El caso de Airbnb es muy curioso porque todos pensamos en Airbnb, ahora todo el mundo se va de vacaciones y todo el mundo sabe lo que es Airbnb, pero en 2009 estaban a punto de la quiebra, no hace tanto, ¿no? Y empezaron a observar, ¿no?, como hablábamos en la innovación, empezaron a observar que tenían un problema, empezaron a idear como un diseñador y se dieron cuenta de que tenían un problema, empezaron a buscar sobre el campo de las fotografías, la gente no tenía un buen feedback, y empezaron a preguntar sobre sus consumidores, ¿no?, y se dieron cuenta de que tenían que cambiar ese aspecto y se fueron directamente a las casas en Nueva York que tenían Airbnb e hicieron todas las fotografías de las casas que alquilaba la gente ellos mismos, de una manera mucho más adaptada al cliente. Con lo cual hubo un cambio brutal porque se preocuparon, como hace en la mente del diseñador, en lo que el cliente necesita, ¿no?, y en lo que el cliente demanda. Todo con metodologías de innovación. De golpe pasaron de facturar 200 euros al mes a facturar por 3 o por 4 rápidamente, ¿no? Y es uno de los casos muy curiosos porque a todos ahora nos parece muy normal, pero tuvieron que hacer un análisis a la inversa de lo que pensaban, que fue centrarse en el cliente más en lo que ofrecían. Y también hicieron un cambio con Design Thinking, las míticas estrellitas que votamos si nos gusta o no, y empezaron a preguntar a la gente si les parecía adecuado y se dieron cuenta que era muy frío y cambiaron una estrella por un corazón. Y solo con ese cambio, en base a lo que la gente decía, ¿no?, en base a la observación, ideación y aplicación, experimentación, casi el 30%, se sumó un 30% de valoraciones más de lo que se hacía antes, solo por esos pequeños cambios. Entonces, Airbnb es uno de los ejemplos de que a veces dentro de la innovación has de cambiar el foco de vista y centrarte, como lo hicieron en el Design Thinking, para encontrar esa metodología de cambio. Y nada, solamente porque lo ha comentado Chema, pero porque quede claro que a veces utilizamos muchos palabras aquí en el mundo de la innovación. Yo soy el primero. Que si el ecosistema, que si el rating, y el rating al final no es más que una valoración, o sea, es una valoración de los clientes que nos ayuda, de hecho, a elegir, a tomar decisiones. O sea, cuando vemos que un producto tiene 4 estrellitas, nos vale mucho más eso que el que tiene 2, ¿no? No nos vamos a fiar. Y bueno, ya hablamos... Sí, ahora hablamos de otra metodología, vamos ¿vale? A hablar de Lean Startup como última metodología de innovación, aunque hay muchísimas, ya os decía. Y bueno, y antes de que empiece Chema, os quiero recordar que Chema, Rabab y yo, bueno, estamos allí en ese stand si queréis saber más sobre innovación y sobre lo que hacemos en Boulevard Coworking. Invitaros al espacio, es un espacio de trabajo con puestos disponibles para todos aquellos que tengáis soluciones innovadoras o bueno, seáis emprendedores. Además, tenemos un programa de aceleración
en el que estamos todavía recibiendo solicitudes de registro y estaremos hasta el día 28 de octubre recibiendo proyectos, y arrancaremos este programa de aceleración el 8 de noviembre. Llevará 9 meses, eso nos llevará hasta julio, y en estas formaciones muchas de ellas serán abiertas, así que lo que os digo, os invitamos a que nos visitéis en el coworking, no solamente por este programa de aceleración y servicio de coworking, sino porque además vamos a hacer, o esperamos hacer, de hecho planificadas están muchas actividades relacionadas con la innovación, el emprendimiento. La idea es crear una comunidad y posicionar a Alcobendas como un referente dentro del ecosistema emprendedor. Y nada, ya yo me callo. No, y por ejemplo, una de las sesiones que daremos será, por ejemplo, Design Thinking, ¿no? Daremos contenido sobre esto y creo que es muy interesante. Otra metodología de todos los libros que salían antes en la fotografía es Lean Startup, ¿no? Esta, como digo yo, es de las que suena más, pero el resumen que siempre hago es que Lean se centra principalmente, como lo ponemos ahí, en el cliente. Siempre es el centro de cualquier validación de una hipótesis, de cualquier idea, ¿vale? El cliente siempre es el centro, ¿no? Al final nosotros tenemos una idea, pero no nos podemos enamorar solo de esa idea, sino que tenemos que adaptarnos a lo que el cliente diga, a su feedback, y eso es lo que nos da Lean, ¿no? Que nos permite hacer crecer este proyecto en base a lo que el cliente dice. Lean se basa muchísimo, a veces cuando creamos un proyecto o una idea, pensamos hay que hacerlo todo perfectamente y luego lanzamos y tal. Lean se basa en ir lanzando pruebas, betas, en ir lanzando versiones intermedias que nuestros consumidores lo vayan probando, para con su feedback adaptarnos a lo que ellos quieren. Eso es lo más importante. Y en base a eso pivotaremos nuestra idea inicial. Lean trabaja en eso, en que el feedback de la persona que quiere consumir eso es lo importante para poder crear esa idea. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre veo este círculo y es como un círculo vicioso. Nosotros en la metodología sería, identificamos una suposición, vemos el target que queremos atacar, la hipótesis, ¿no? La parte de esa ideación, al final os dais cuenta que tienen bastante procesos similares con otros. Una vez tenemos esa ideación, construimos una manera de poder evaluarla, ¿no? Un experimento, un prototipo, hacemos esa ejecución, pero antes de ejecutar buscamos la manera de medir qué vamos a evaluar, porque si nosotros hacemos un experimento es para sacar una información. No solo lo hacemos porque sí, sino es para sacar una información y con eso aprender, ¿no? Entonces es un círculo, creamos esa hipótesis, nosotros construimos un experimento, vemos qué vamos a medir y en base a lo que ha pasado aprendemos y con ese aprendizaje volvemos a repetir para ir haciendo cada vez más fino nuestro producto, ¿no? Y Lean se desarrolla en dos partes siempre, explico, ¿no? Descubrimos qué cliente y una vez hemos descubierto qué cliente es desarrollar este cliente, ¿no? Es muy importante la parte de descubrir el cliente porque al final a veces tenemos una idea y pensamos que lo va a consumir un cliente o un tipo de persona y es otra, ¿no? Y al final cuando creamos algo es porque es una necesidad, es una solución ante una necesidad. Yo siempre lo explico, lo pongo ahí, de Lean, y cuando buscamos la solución es como vemos la piedra antes de chocarnos y queremos encontrar la manera de que la esquivemos, ¿no? Esa es la metodología de Lean y se hace a través de diferentes hipótesis. Y todas estas hipótesis las ponemos en un modelo de negocio que es el Business Model Canvas, que ahora a continuación veremos, donde vemos la visión global de lo que vamos a desarrollar, que es una metodología muy buena porque tienes en un papelito, porque es un papel, todas las necesidades y puedes irlo modificando en base a las experimentaciones, ¿no? Con todo esto, lo que hacemos es validar el encaje de la solución ante el problema. Nosotros hemos detectado un problema y estamos generando una solución. Y con el modelo de Business Model Canvas del Lean, lo que estamos haciendo es hacer que esa solución encaje ante el problema, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? La parte de descubrimiento del cliente, al final, es muy importante, como hablábamos en Design Thinking o en cualquier método de innovación, hablamos de la parte que es la importancia de la persona, de la psicología de la persona, del cliente, y necesitamos saber lo que él opina. Entonces, una de las metodologías clásicas son las entrevistas o conseguir la información de las personas a través de preguntarle tan fácil como qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, y de toda esa información sacamos feedback. Es muy importante sacar lo que opina, lo que opináis todos ustedes,
para cualquier idea, porque con vuestra opinión, con Lean, vas mejorando tu proyecto, ¿no? Y tu producto. Y aquí tenemos el famoso Business Model Canvas, ¿vale? Como os he dicho, es un folio. Esto lo podéis poner en un folio en casa, yo lo tengo siempre en una pizarra, pintado, y cuando se me van ocurriendo ideas lo voy anotando aquí, ¿vale? Si es lo hace con cada cosa que... Lo hago con todo, o sea, ya soy casi un adicto a esto. Entonces, ¿por qué me parece tan buena metodología? Porque en una imagen de un DIN A4, de un papel, podemos tener todos los elementos importantes para reproducir y hacer nuestra idea. Obviamente, como en el corazón, la propuesta de valor, ¿no? ¿Cuál es ese elemento diferencial de lo que estamos creando? ¿Qué es aquello que dices, esto es lo que me genera un cambio? Pero no es lo único importante, también es muy importante con quién podemos generar ese cambio en base a asociarnos, ¿no? ¿Quiénes son parte del camino para poder ejecutar eso? ¿Qué maneras, qué actividades, qué recursos? Porque siempre pensamos en la digitalización, pero a lo mejor tengo que hacer una escoba nueva, increíble. ¿Qué recursos necesito para hacer eso, no? Junto con el modelo de relación con el cliente o con la persona o con las empresas, el proveedor, ¿vale? ¿Qué canales de distribución? Y una parte muy importante, junto con los socios, es cuál es nuestro market, nuestro segmento de gente, ¿no? Como hemos dicho, hay que descubrirlo y una vez lo descubrimos, vamos a desarrollarlo. Y como hay que hablar, y hemos hablado antes del tema de costes, ¿no? Pues costes y modelo de ingreso. Pues en este folio, en base a estos experimentos que vamos realizando, vamos añadiendo información. Y una cosa que antes nos valía, vemos que no, pues tachamos, cambiamos. Es un documento vivo en el cual vamos viendo crecer nuestra idea y ajustándose a la gente a la cual nosotros queremos ofrecerle ese producto, ¿no? Y aquí llega el desarrollo del cliente. Hemos descubierto nuestro cliente, ¿vale? Sabemos cuál es nuestro target, pero nos hemos de desarrollar con él. Hemos de ver cuál es su punto final para consumir nuestro producto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con prototipos, experimentos, hacemos entrevistas. Todo este tipo de captación de información son las maneras de desarrollar ese cliente, de ir con él en ese proceso de crecimiento para saber cuál es el producto que él quiere consumir, ¿no? Con una única finalidad, que es crear la famosa palabra que decimos MVP, que es el mínimo producto viable, ¿vale? Que más a continuación hablaremos. Cuando hablamos de prototipos, la palabra, como decimos, palabras, un experimento, una metodología de realizar una prueba, ¿para qué nos sirve? No es un comienzo de desarrollo. Un prototipo nos sirve para construir esa idea, para darle forma, ¿no? Para explicar nuestra idea, para ayudarnos a ponerla en nuestra cabeza más rápida, más fluida. Cualquier prototipo lo que hace es ayudarte con el feedback de los demás, pero también ayudarte a ti a entenderla cada vez más, porque a veces tenemos una idea y nos cuesta englobarla en palabras, la tenemos clara pero no la tenemos clara, y ir haciendo experimentos y prototipos nos ayuda a llegar a ese punto. Vale, y ese punto, ¿vale? Yo me quedaría con estas tres palabras, que es hacer una viabilidad de negocio que tenga sentido y sobre todo que sea factible. Tres palabras muy clave, ¿vale? Que sea viable, que tenga sentido y sea factible. Entonces, estas son algunas de las metodologías, como el roleplay, creamos una ficción para que el cliente lo consuma o lo vea, hacemos un cartón piedra que se hizo en modo escala o un storyboard, ¿vale? Finalmente, los experimentos, como hemos hablado, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo los podemos hacer? Para hacer un experimento hace falta una hipótesis, validarla, cuánto tiempo nos ocuparía, ¿vale? Pues ya lo hemos hablado con anterioridad. Así que nos quedamos en el punto final, que es el MVP, ¿no? Todo este camino sirve para llegar a nuestro producto final, a nuestro MVP. Hemos ido aprendiendo de la gente que quiere consumir lo que nosotros vendemos, haciendo pruebas, prototipos, experimentos, y con ello llegamos a un producto mínimo que compraría. Y con ello nos será más fácil vender ese producto que si lo hiciéramos sin todo ese feedback, porque hemos aprendido de la gente que quiere consumir eso. Lean hace que tu mínimo producto viable, lo que sería tu producto para vender, sea más cercano a la persona de lo que lo sería si no utilizas Lean. Ese es el camino a tomar. Bueno, pues hasta aquí lo que os queríamos contar. Yo haría como un resumen de todo esto que os hemos contado, que ha sido denso, y muchísimas gracias por escuchar en esta hora, porque es difícil, pero si analizáis un poco lo que os hemos contado, al fin es muy, muy, muy simple. El usuario siempre está en el centro, es cuestión de entenderle, de aprender de él
y experimentar todas las ideas que van surgiendo sobre este usuario. Es decir, antiguamente, cualquier solución se construía de arriba a abajo, es decir, se tenía la tecnología, las propias necesidades de la empresa, no se tenía en cuenta el usuario, que es lo que está abajo, ¿no? Lo que está al final de la cadena. Ahora es al revés, ahora las soluciones se construyen de abajo arriba con el objetivo ese, ¿no? de solucionar problemas de los usuarios. Nada, yo personalmente os doy las gracias. Ahí os hemos dejado, no sé si se ve muy bien, pero os hemos dejado el correo del espacio coworking.elboulevard@itoalcobendas.org y ahí pues nos podéis hacer consultas, os podemos informar sobre actividades, eventos y nada, muchísimas gracias. Mil gracias. Y cualquier cosa estamos ahí con mi compañera Arantxa y yo. Gracias. Sí.